responsable del programa El Gato de Schrödinger, un espacio de divulgación científica de Radio Vilamajor en el que una vez al mes exploramos las fronteras del conocimiento actual. En esta ocasión hablamos de cómo nos relacionamos con el planeta y lo hacemos desde la perspectiva de la socioecología, una disciplina que no solamente observa las cuestiones que nos afectan desde la mirada ambiental, sino que además integra una visión más sostenibilista, mucho más amplia, donde las cuestiones económicas y sociales también tienen una importancia capital. Y para hacerlo nos acompaña en el programa el doctor Ramon Folch. Él es doctor en biología, socioecólogo, un excelente comunicador y una persona de referencia en el ámbito del desarrollo sostenible durante muchos años. Confío que os guste mucho el podcast y, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo. Bienvenidos a un nuevo programa del Gato de Schrödinger, el espacio de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual sobre la realidad en la que vivimos, o en la que queremos vivir, que nunca se sabe. Os habla Antoni París y me acompaña, como en cada programa, Núria Monturiol. Hola, saludos a todos. ¿Qué tal? Y en la parte técnica, Oriol París Coll. Arrancamos con el programa de hoy en el que nuestra ventana al conocimiento se abrirá para adentrarnos en el ámbito de la ecología y para hablar de nuestra relación como humanos con el planeta Tierra. Y lo hacemos con la hermosa y evocadora sintonía de Mediterránea, una serie de divulgación científica y antropológica sobre los paisajes y ecosistemas mediterráneos y la adaptación de la actividad humana a estos a lo largo de los siglos. Fue emitida hace ya unos cuantos años por la televisión catalana y desde entonces se ha ido reemitiendo numerosas veces por su interés y calidad. La serie la escribió, dirigió y presentó nuestro invitado de hoy. Ahora bien, no solo en los territorios que rodean el mar Mediterráneo, sino en casi todo el planeta, el ser humano llevamos miles de años transformando intensamente el lugar que nos rodea, a la vez que adaptándonos a los condicionantes climáticos, geográficos, biológicos, a la disponibilidad de agua y de recursos materiales y a todos otros condicionantes que nos limitan nuestra actividad. Todo esto ha dado lugar a culturas y civilizaciones que han sido capaces de superar algunos límites naturales, hasta incluso llegar a desaparecer por sus propios excesos. Sin embargo, es con el desarrollo industrial y tecnológico del último siglo y el crecimiento económico acelerado que ha traído consigo que la superación de estos límites ha dejado de ser local para alcanzar cotas planetarias, lo cual ha dado lugar a desequilibrios ambientales y sociales de gran magnitud. ¿Hemos fracasado como especie a la hora de relacionarnos con el planeta que nos acoge? ¿Hemos construido un modelo económico que ha ignorado los límites de un planeta finito y que ahora nos encontramos con las consecuencias? ¿La cultura de la sostenibilidad de la que tanto se habla nos puede llevar realmente a un nuevo paradigma de relación con nuestro entorno? Para responder a estas y otras cuestiones, esta tarde nos acompaña el doctor Ramon Folch. Bona tarda y benvingut, doctor Folch. Hola, buenas tardes, mucho gusto y contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Un poco sorprendido y casi me atrevería a decir como medio emocionado escuchando esta sintonía, porque claro, Mediterránea, que se llevó una parte de mi actividad durante algunos años, es algo que se emitió pues a mediados de los 80, hace ya 34 o 35 años, que ya es una cifra algo elevada. Pero en fin, en todo caso, encantado de estar aquí, mucho gusto de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos y realmente es una sintonía evocadora para las personas que tuvimos la oportunidad en nuestra juventud poder ver esta serie y gozar de los paisajes y de las explicaciones que usted acompañaba, esas maravillosas imágenes y sintonías. Pues sí. Que por cierto, conectando con lo que comentaba hace un momentito, no solo se circunscribió a la cuenca mediterránea, sino que, haciendo honor a la profundidad del nombre, se refería a cualquiera de los territorios del planeta que tienen un clima mediterráneo. Ello significa que la serie se rodó en parte en California, se rodó en Chile, se rodó en el extremo austral de África,
se regó en algunos puntos de Australia, que son las zonas, en definitiva, las zonas donde se produce vino, sin producirlo de una forma rápida, ¿no? Lo cual me imagino que fue una maravillosa experiencia también poder viajar por todos esos rincones del mundo. Sí, y tiene interés evocarlo, no por ninguna pretensión personal, sino porque esa aproximación a la globalidad del planeta, que por lo que entiendo de su introducción, pues vamos a hacer hoy, está bien introducida con el tema del Mediterráneo, porque, como digo, el Mediterráneo es mucho más que la cuenca mediterránea, y el trabajo que hicimos nos llevó a entrar en contacto con culturas que no tienen nada que ver con la que en su momento desarrolló en el seno del Mare Nostrum, tan alejadas como puede ser, que sea el Chile central o California. Ajá. Y bien, pues sí, adelante. Muy bien, el doctor Ramon Folch es doctor en biología, sociólogo, escritor, comunicador, educador, investigador, profesor universitario, consultor. Realmente intentar resumir la trayectoria profesional es todo un reto por los distintos ámbitos en los que ha desarrollado sus actividades, tanto en el sector público como en el privado. Siempre, en todo caso, desde el deseo de aprender y reflexionar sobre el mundo complejo en el que vivimos, del que luego ya hablaremos también, para luego transferir y compartir con la sociedad todo este conocimiento y experiencia. Por este motivo, es desde hace décadas una de las voces de referencia, sobre todo en el ámbito de la ecología, y la planificación y la gestión ambiental. Su habilidad comunicativa ha sido además un excelente instrumento para canalizar todo este bagaje y que se ha traducido en una obra prolífica y extensa con centenares de artículos y ponencias, numerosos libros de carácter técnico y de reflexión, exposiciones e incluso series de televisión como la que estábamos hablando hace un momento, Mediterránea. Ha sido también un maestro para toda una generación de biólogos, entre los cuales he de decir con orgullo que me cuento, y de profesionales de muchas otras disciplinas relacionadas con el medio ambiente, el territorio, el urbanismo o incluso la economía ambiental, por poner algunos ejemplos. Doctor Folch, decía hace años el pionero de la ecología en España, el doctor Ramón Margalef, y a quien tuve la oportunidad de entrevistar también hace muchos años, y de quien usted se confiesa discípulo. El hombre no solo es un problema para sí, sino también para la biosfera en la que le ha tocado vivir. Ante esta afirmación, yo le pregunto a usted, ¿hemos fracasado como especie a la hora de relacionarnos con el planeta que nos acoge, como preguntaba en la introducción, o es que simplemente no tenemos manual específico para nuestra especie y aprendemos del ensayo-error? Bueno, si hemos fracasado o no, el tiempo lo dirá. Lo único que lamento es que no voy a estar ahí para saberlo, ¿no? Pero yo diría que toda la biosfera funciona por ensayo-error. Yo creo que eso, no lo creo, lo afirmo, es una de las características de los sistemas vivos. Progresan tratando de encontrar nichos de oportunidad, explorando, haciendo todo tipo de inventos. Si estos ensayos y estas experiencias resultan exitosas, pues se consolidan. Y si no, pues se descartan. Por tanto, el método por el que funcionamos no deja de ser el mismo que afecta al resto de la biosfera. Pero, sin embargo, tenemos una singularidad que es la propia de nuestra especie y probablemente es la que la define mejor, que es el desarrollo de un universo cultural paralelo al universo genético. Toda la transmisión de la información en la biosfera se lleva a cabo a través de los sistemas genéticos. Es una información bioquímica, en definitiva, que se hereda y que se transmite por herencia. Pero los humanos a ese sistema, que efectivamente también lo tenemos, hemos añadido algo singular. Y es que hemos creado un universo paralelo, al que convenimos a llamar cultura, que compila todas las experiencias que no quedan fijadas en la información genética, ¿no? Esa cultura en los últimos siglos se ha ido incrementando de una forma extraordinaria, hasta el punto de que en este momento lo que nos define como humanos es casi más nuestra herencia cultural que nuestra propia condición biológica. Y ahí reside lo fantástico de toda esta aventura, lo fantástico y también lo peligroso, ¿eh? Y es que no son nuestros genes los que gobiernan la mayor parte de nuestras actuaciones, sino que es el universo cultural
que por una parte heredamos, por otra parte construimos y que por otra parte también desechamos. El problema es que el comportamiento personal y el comportamiento colectivo se disocian con este sistema. El colectivo, de alguna forma, queda en buena medida, bueno, pues supeditado a ese universo genético heredado, pero el personal es cada cual quien lo determina en función de todas sus condicionamientos y de sus experiencias personales. Estaría de acuerdo entonces con el doctor Margalef de que sí. Somos un problema para la biosfera, como mínimo, en esta evolución progresiva que hemos hecho, tanto de crecimiento en número de habitantes como de esta tecnología y esta capacidad industrial que nos ha llevado a intervenir sobre todo el planeta en su conjunto, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que nos hemos convertido en una especie más inteligente que sabia. Es decir, que ese conocimiento nos permite hacer muchas cosas, pero una gran cantidad de las derivadas negativas de esas cosas, que son las que un cierto nivel de sabiduría nos llevaría a tratar de contener, pues no somos muchas veces capaces de gestionarlas, ¿no? Es el viejo ejemplo de que somos tan inteligentes que hemos sido capaces de crear una bomba atómica y tan estúpidos y poco sabios como para haberla utilizado, ¿no? Esa es la situación con que nos enfrentamos. En todo caso, el exponente incremental de habilidades en las últimas décadas ha sido sencillamente espectacular. Bueno, ahora estamos ante un capítulo más de esa historia fantástica, que es la emergencia de la inteligencia artificial, que no sé dónde nos llevará, pero que no deja de ser analizado en términos ecológicos y en términos biológicos una cosa muy interesante, ¿no? Porque quiere decir que de alguna forma esa capacidad cultural que hemos ido desarrollando estamos bastante a punto de convertirla en algo con capacidades propias, con habilidades propias. En fin, ese es un tema que nos llevaría muy lejos y por el que además seguramente que nos perderíamos. Si es que efectivamente. Procuraremos hablar también de este tema en algún otro programa porque realmente da para mucho. Lo merece. Y en ese caso busque a alguien más competente que yo en el tema. Nos falta visión, en todo caso, de que vivimos en un gran ecosistema, en un gran sistema global donde todo está en contacto con todo y donde realmente cualquier pequeña acción, como aquel símil de la mariposa, ¿no?, que bate sus alas y acaba desencadenando un tornado en la otra parte del mundo. Vivimos en ignorancia de esta realidad sistémica y por lo tanto no somos conscientes de hasta qué punto estas acciones locales tarde o temprano tienen un impacto sobre el planeta. Sí, sobre todo porque todas ellas tienen que, para ser entendidas, tienen que ubicarse en la escala adecuada. La escala no es la medida, la escala es el carácter. Quiero decir que cuando de un mapa damos la escala, no estamos diciendo si es una hoja de papel grande o pequeña, estamos diciendo qué grado de detalle muestra y por lo tanto qué tipo de fenómeno analiza y cartografía, ¿no? En estos momentos hemos conseguido que la escala global y la escala local casi se confundan y creo que es uno de los fenómenos por los que la situación reviste la gravedad que reviste. No hay que ir muy lejos. El caso de la pandemia que hemos vivido estos últimos años es un ejemplo manifiesto de lo que digo. La enfermedad en sí misma fue un episodio local. Lo que ocurre que la hipermovilidad en que vive el mundo actual la convirtió en un fenómeno global casi diría en horas sería un poco exagerado, pero decirlo en días ya no. Cualquier cosa que ocurre actualmente, que ocurrió, porque no hace falta hablar en potencial, porque es algo que hemos vivido y patéticamente además, que ocurrió en un punto de la China al cabo de unos cuantos días, apenas un par de semanas, estaba repercutiendo en cualquier punto, en cualquier lugar del mundo, ¿no? En todo caso, la percepción que tenemos siempre es local. Por definición, percibimos las cosas localmente. En este momento tenemos frío o calor en función de la temperatura del lugar en que estamos. Pero, en cambio, los efectos de nuestras actuaciones tienen consecuencias globales. Entonces, esa capacidad de generar fenómenos de escala global, pero esa limitación perceptiva limitada a las cuestiones locales
es lo que produce esa disfunción tan grande que tenemos. El caso del cambio climático, ¿no? El cambio climático, por definición, es un fenómeno global, pero en cambio la percepción que tenemos de él es puramente meteorológica, es decir, es local. Por eso tenemos la impresión, sin ir más lejos, que ahora, pues las alteraciones del cambio climático ya no son tan graves porque ya ha llovido anteayer, pero eso no significa que el régimen atmosférico global sea ahora el mismo que era hace 50 años. Pero nuestra percepción está supeditada al pequeño fenómeno local que es el que nos afecta a flor de piel. Vamos a entrarnos ahora, al hilo también de lo que usted habla, en la relación entre ecología y economía, que tienen la misma raíz, eco, y que por lo tanto están hablando de lo mismo, aunque tengan a veces ideas distintas en cómo se ha desarrollado, ¿no? En el año 1972, el Club de Roma presentó un informe titulado Los límites del crecimiento, en el que se hablaba ya de la necesidad de revisar el modelo de crecimiento económico para adaptarlo a la realidad de un planeta con recursos limitados y en los que los impactos ambientales y sociales ya alcanzaban una dimensión global planetaria. 50 años después de ese informe, ¿cómo percibe usted esta cuestión? Se han celebrado muchísimas cumbres y reuniones internacionales sobre medio ambiente que no parecen haber resuelto temas estructurales en cuanto al cambio de dicho modelo de producción y de consumo. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que el informe para el Club de Roma, que se realizó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no debería traducirse por los límites del crecimiento, que es lo que habitualmente se hace, sino los límites al crecimiento. El título del informe es The Limits to Growth, no of the Growth. Eso es importante porque significa que no estamos ante un texto que diga que no se puede crecer, sino que pretende decir por qué no deberíamos seguir creciendo. Es decir, es una limitación, la del informe, como objetivo estratégico, no como constatación de las cosas que nos pasan. El informe, famoso de los límites al crecimiento, es un caso muy interesante porque estaba equivocado, pero tenía razón. ¿Por qué estaba equivocado? Bueno, estaba equivocado porque todos los modelos matemáticos en los que se basó, estamos hablando de algo del año 72, hace 50 años, 51, eran muy toscos comparado con lo que hoy en día seríamos capaces de hacer, y la información de que se nutrió para hacer funcionar esos modelos también era muy limitada, de modo que a partir de información limitada y modelos matemáticos toscos, pues se llegó a conclusiones equivocadas, pero tenía razón porque las tendencias, esas sí que eran exactas, es decir, la cifra concreta no era correcta, pero las tendencias que ponía de manifiesto sí que eran exactas. Es muy interesante esa idea de las limitaciones como objetivo estratégico, porque de lo contrario podemos incurrir en errores importantes. Por ejemplo, la idea del agotamiento de los recursos. La verdad es que la mayor parte de los recursos no están todavía muy lejos del agotamiento. El caso del petróleo, que es el que se ha tratado con mayor profusión. Existe petróleo todavía en grandes cantidades. Lo que ocurre es que por una parte tenemos las consecuencias ambientales de su combustión, ese es otro tema, pero por otro, la dificultad en acceder a ese recurso. Entonces, no es tanto que no haya petróleo, como que cuesta mucho extraerlo. Eso es tan verdad como que las imágenes que tantas veces habíamos visto en su tiempo, aquella famosa película de James Dean, de Gigante, ¿no?, que el petróleo manaba en Texas, pues simplemente agujereando el suelo prácticamente con un berbiquí, porque era petróleo superficial a presión. Ese hace tiempo que se terminó ya. Y ahora estamos extrayendo petróleo, ¿de dónde? Bueno, pues norteamericanos del Golfo de México. ¿A qué profundidad? A 10.000 metros de profundidad si contamos la capa de agua que además tiene. Por lo tanto, petróleo hay, lo que ocurre es que cada vez es más difícil obtenerlo. Y cada vez, por lo tanto, genera externalidades superiores porque los precios son los que son, etcétera, etcétera. En todo caso, lo evidente es que si hay problemas ambientales, que no ecológicos, como usted ha dicho muchas veces, naturalmente, que la Tierra con las condiciones sigue funcionando, con las condiciones que recibe, pero en todo caso, digamos que los problemas son ambientales o disfunciones, sí que son debidas, en buena parte, a un modelo de relación económico
a un modelo económico, en lo cual, digamos que nos hemos confundido en cuanto a esa relación con el planeta, ¿no? Sí, pero son dos cosas distintas, y por eso quiero aclararlo, porque diciendo vaguedades o imprecisiones, podemos incurrir luego en razonamientos no del todo correctos. El problema del petróleo, más que de su limitación en cantidad, que existe, indiscutiblemente existe, está en las disfunciones ambientales que genera su utilización, como hemos podido ver. Es decir, haya o no haya petróleo, que hay, el problema es que la cantidad de petróleo y de gas natural, por supuesto, que hemos llegado a quemar, ha alterado completamente el patrón climático. Pues son dos cuestiones distintas. O el caso de la demografía, que también es muy interesante, y me quiero referir, ¿no? Primero, una noticia que desde luego va a desconcertar a la audiencia, pero sepan que la humanidad está constituida. La humanidad no representa un stock demográfico tan extraordinario como puede parecer. Toda la humanidad entera cabe en el Ampurdá. Ahora dirán, este hombre se ha vuelto loco. No, es muy sencillo. Ponga usted 4 personas de pie, una al lado de otra, y le van a ocupar 1 metro cuadrado. Bueno, el Ampurdá tiene 2.200 kilómetros cuadrados. Pues 2.200 kilómetros cuadrados son suficientes para albergar la humanidad entera en el caso de que estuviera de pie unos al lado de otros, como si estuviesen dentro de un vagón de metro. Por lo tanto, el tema no es cuántos somos, sino cuánto demandamos. Son cosas que conviene aclarar, porque el problema no es solo que seamos 8.000 millones en este momento, que eso tiene su enjundia, por supuesto, sino que cada uno de esas personas está en este momento demandando en términos de recursos y generando en términos de residuos unas cantidades infinitamente superiores de las de cualquiera de los humanos ya no diré del Paleolítico, eso ya ni que decir tiene, no, simplemente del Renacimiento, ¿no? Con lo cual, el efecto ambiental de esos 8.000 millones de humanos, que insisto, de pie y apretados, cabemos todos en la Ampurdá, el efecto ambiental queda exponencialmente multiplicado hasta límites extraordinarios. O sea, somos 8.000 millones de humanos, que quiere decir que somos fácilmente, y quedo corto probablemente, 80.000 o 100.000 millones, el equivalente a 80.000 o 100.000 millones de humanos de los tiempos pues, de Leonardo da Vinci, pongamos por caso, ¿no? Bien, eso es lo que justifica que nos podamos plantear ideas como los límites al crecimiento. No me importa tanto saber hasta cuándo podríamos crecer por disponibilidad de recursos, sino qué es lo que tiene sentido que hagamos para habitar el planeta en unas condiciones razonables. Porque claro, llegar a 50.000 millones no es un logro en sí mismo, puede ser literalmente una catástrofe. Por tanto, la cuestión no es cuántos somos, sino cuánto demandamos, cuántos residuos generamos y, por supuesto, cómo son esos residuos. Y ya, para acabarlo de redondear, y cómo redistribuimos los beneficios generados por estos residuos, porque el otro elemento importantísimo que hay que tener en consideración es la gran expansión de la inequidad redistributiva en la que nos encontramos instalados, con lo cual, además de tener un problema ambiental global serio, tenemos una inequidad social pues muy grande. Justamente por eso, en su momento, promoví el desarrollo de esta aproximación que llamé, y sigo llamando, socioecología, que es una forma de acercarse al conocimiento de la realidad que tiene en cuenta no solo el conocimiento ecológico del cual parto, sino además todos los condicionamientos sociales y económicos que, por supuesto, nos afectan a todos. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Seguimos hablando con el doctor Ramon Folch, doctor en biología y socioecólogo. Estábamos hablando ahora de los límites al crecimiento. Entonces, ¿qué ocurre exactamente? ¿La economía en un momento dado se confunde, piensa que vivimos en un planeta ilimitado y se encuentra con el hecho de que no es así, pero no sabe cómo encajar esta cuestión?
¿Tenemos que reinventar otro modelo económico que sea capaz de encajar estos límites en su imaginario? En primer lugar, pienso que uno de los problemas al que nos enfrentamos es que no tenemos modelo. Eso quiero subrayarlo. Tenemos explicaciones a posteriori, es decir, autopsias económicas, pero una cosa es tener un modelo de vida y otra cosa es ser capaces de decir de que se murió la persona fallecida, ¿no? Los economistas son la gente mejor ubicada para explicar de forma convincente por qué se equivocaron en las predicciones que hicieron el día antes, ¿no? La historia de la economía, lo digo con toda cordialidad, es la historia de un fracaso predictivo constante, continuamente. Lo digo teniendo en cuenta que el Colegio de Economistas de Cataluña me hizo el honor de nombrarme socio de honor, o sea que soy socio de honor del Colegio de Economistas. Pero eso no me impide ver o decir que, al revés de lo que puede ocurrir con la física o con la química, la economía no es una ciencia que descubra unas realidades preexistentes. Es un conjunto de destrezas que organiza la distribución de los recursos y de los valores añadidos. Son dos cosas muy diferentes, que conviene no confundir. Por eso, pensar que los economistas pueden tener respuestas a alguno de estos problemas epistemológicos profundos es perder el tiempo, pero no les hago ningún reproche porque no las tengan, simplemente porque su capacidad profesional no está en ese ámbito. Su capacidad profesional es un ámbito forense, es decir, ante las realidades, pues se explica, o bien también inventan artefactos que permiten en fin, funcionar de una forma relativamente interesante, qué sé yo, pues puede inventarse el patrón oro, o el patrón dólar, pueden inventarse figuras bancarias, sistemas financieros, etcétera. Todo eso está muy bien, pero estos son artefactos que nos ayudan a transitar por el mundo, pero eso no explica absolutamente por qué las cosas son como son. Justamente por eso digo que no tenemos un modelo, no lo tenemos. Y es un momento histórico el que estamos viviendo en que en realidad algunos pensamos que podría ser interesante plantearse la conveniencia de tenerlo, precisamente. De ahí lo de los límites al crecimiento, porque es un intento de, constatando las dificultades del momento, ver qué podríamos hacer para construir un espacio, un ámbito teórico en el que desenvolvernos con mayor tranquilidad y mayor comodidad. Sería la cultura y las propuestas de la sostenibilidad de la que tanto se habla desde hace años, este nuevo modelo de que nos puede llevar realmente a un nuevo paradigma de relación con nuestro entorno, o este concepto de la sostenibilidad tiene mucho de cartón piedra, porque sigue manteniéndose muchas variables o muchas tendencias desde hace años, ¿no? No, para nada. Con la sostenibilidad ha ocurrido, bueno, como con tantas otras cosas, en fin, que nos hemos enfrascado en un malentendido colosal. Vamos a ver, el concepto de la sostenibilidad, que es un buen intento teórico, arranca de, otra vez, un informe de alcance internacional, que fue en este caso liderado por Gro Brundtland. Gro Brundtland era la primera ministra de Noruega, tenía un papel destacado en Naciones Unidas, y Naciones Unidas le encargó un informe que se conoció después con el nombre de informe Brundtland, precisamente, para tratar de poner un poco de orden en todo esto que estamos hablando. Es decir, el informe Brundtland se hizo público en 1987, o sea, de eso hace ya, pues mira, como Mediterránea, que decíamos al principio, 35 años más o menos, ¿no? El informe Brundtland definió ese intento teórico al que calificó de sostenibilidad como el modelo que permitía satisfacer las necesidades del presente sin comprometer el futuro. Eso es una frase muy interesante, nunca antes humano alguno se había planteado las cosas de esta forma, pero es excesivamente genérica. Haciendo una aproximación más en el ámbito de las habilidades económicas de las que hablábamos hace un momento, yo propuse en su momento una otra definición, en la misma línea, pero otra definición que decía
que la sostenibilidad es la mejor relación de costo-beneficio, pero añadía siempre que los costos cubran todos los costos, incluidos todos aquellos de carácter ambiental, por ejemplo, que normalmente no se consideran. Y siempre que el beneficio contemple todos los beneficios, incluidos aquellos de carácter social que se desestiman. Entonces, esa relación costo-beneficio buena, lograda, considerando todos los costos de cualquier actuación y considerando todos los beneficios, ese puede ser la idea de la sostenibilidad. Lo que ocurre que ese concepto, que todavía no está lo suficientemente bien convertido en destrezas y habilidades profesionales concretas, se ha pervertido tremendamente, ha sido deglutido por el business as usual, y ahora se ha convertido en algo detestable, hasta el punto de que algunos profesionales jóvenes incluso publican textos que directamente titulan, hay un libro de aparición reciente que así se llama, contra la sostenibilidad. En realidad, yo no creo que vayan contra la sostenibilidad, sino que van contra la perversión del concepto de sostenibilidad. Pero sigue siendo la mejor idea sobre la mesa y a la par la más difícil de llevar a cabo. La primera definición, si me permite, que usted ha dicho, como mínimo introducía un aspecto importante, que era el hecho de dar voz a las generaciones del futuro, ¿no? Sí. De alguna manera, por primera vez también se les daba voz sin que hayan nacido naturalmente, pero teniendo en cuenta de que han de continuar viviendo en un planeta con unas condiciones determinadas y saludables. Claro, es uno de los elementos interesantes de esa primera definición, porque trasciende la externalidad temporal. Es decir, una de las cosas que los sistemas socioeconómicos vigentes hacen es siempre buscar un exterior al cual externalizar las disfunciones que no es capaz de resolver, ¿no? Esa disfunción puede ser en el espacio, y de ahí viene la conocida disfunción de mandar a lo que hasta hace poco se llamaba el tercer mundo, todo lo que nos sobra en el primero. Esa sería una externalización en el espacio. Pero es que también externaliza en el tiempo y toma decisiones sobre cosas o bien sobre expectativas de beneficio de lo que tal vez venga de aquí 20 o 30 años, o bien, como en el caso de la energía nuclear, deja depósitos radioactivos peligrosos con una vida media de miles de años en muchos casos, olvidando que eso es una hipoteca seria para las generaciones del futuro. De ahí el interés que tenía la definición de Brundtland cuando decía que se pretendía con la sostenibilidad satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. A veces es un cambio copernicano respecto a la manera como los humanos nos hemos comportado tradicionalmente. Volvemos a lo de la escala temporal. No era nunca contemplada porque la única que se percibía era la propia personal, ¿no? Después de mí, el diluvio. Eso dicen que lo dijo ya Luis XV para decir si yo vaya yo caliente y que se ríe la gente. Claro, lo que pasa es que efectivamente después de él vino el diluvio. Pero él no lo vivió su hijo, Luis XVI, al que guillotinaron. De manera que Luis XV dijo que después de mí el diluvio, y el diluvio ahogó en sangre a su hijo. La idea de la sostenibilidad es que nuestras decisiones no ahoguen en horror a nuestros nietos o a nuestros bisnietos. ¿Será, como decía Antonio Machado, de que es de necios confundir valor y precio? Es decir, que no tenemos claro el valor de las cosas y especialmente todo lo que son recursos naturales y todos los bienes que parecen gratuitos por el hecho de tenerlos a cierto alcance, pero que realmente no son tan evidentes como nos parece a veces, ¿no? Sí, el precio es un artefacto, es una convención que asigna una referencia en forma normalmente de dinero para adquirir un bien, un servicio, ¿no? El valor sería el uso que realmente tiene ese servicio o el rol que realmente puede desempeñar. Cuando los colonizadores, pues en fin, cambiaban espejitos por oro a los nativos americanos, por ejemplo, ponían pues un ejemplo magnífico de lo que estoy diciendo, en el sentido de que era menos
en fin, artero de lo que pueda parecer, porque realmente para los americanos aquel oro no tenía valor ninguno, eran unas piedrecitas que estaban en el río, no les servían para nada. En cambio, el espejo para ellos era valioso, porque les permitía verse, cosa que no podían hacer normalmente. Pero entonces los precios intentan atribuir un valor en términos de dinero al valor en términos de servicio que tienen las cosas. En este momento la confusión es total y absoluta, ¿no? Y nos parece que gobernando los precios estamos gobernando la economía. Me remito a lo que decía hace un rato. Gobernando los precios no estamos gobernando la economía, estamos gobernando el sistema de adquisiciones que tenemos en este momento presente, pero la economía es otra cosa. En fin, todo esto lo que pone sobre la mesa es la gran dificultad que tenemos en el momento presente de gestionar la complejidad de la realidad. La realidad se nos ha vuelto sumamente compleja. Aumenta en 1 o 2 potencias de 10 cada década, ¿no? ¿Cómo gestionamos ese alud de nuevas informaciones, nuevos conocimientos, cosas que incluso nos parecían que podían ser más o menos correctas? Por ejemplo, a nadie se le ocurría pensar que tirar el agua sucia a un río podría ser un problema. Eso lo ha hecho la humanidad durante toda la vida. Ahora, claro, en el momento en que tira cualquier cosa en grandísimas cantidades y somos tantos que pocos metros más abajo alguien está recogiendo otra vez esa misma agua, entonces todo esto se reescala, todo esto se redistribuye. Y si no lo remites a un sistema de valores y a una estrategia, de ahí lo del modelo que decía antes, que trate de limitar al máximo las externalizaciones negativas, no hacemos más que tensionar el sistema, que es lo que nos está ocurriendo en el momento presente. Pero bueno, la sostenibilidad justamente es el intento de revertir este estado de cosas. Es ahí donde precisamente al principio también le preguntaba si quizá, y en este momento en que todo se ha globalizado tanto, la visión sistémica de que estamos en un entorno en el cual todo está en contacto con todo y nos puede llegar a afectar aunque esté en el otro punto del planeta, es más necesaria que nunca, ¿no? Sí, en realidad a mí me gusta decir que el mundo no se ha globalizado, la economía se ha mundializado sin globalizarse precisamente, es decir, ha utilizado el mundo, estamos utilizando el mundo como un espacio único de comercio, por ejemplo, pero no lo estamos viendo globalmente, lo estamos viendo en función de nuestro interés global, es decir, como que nuestro interés global en un momento determinado, por ejemplo, es trasladar la fabricación a la China, externalizamos los problemas que tenemos para fabricar aquí y los mandamos a China y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero eso es justo lo contrario de globalizar. Aquí hay un equívoco tremendo. Vaya, y simplemente nos estamos aprovechando de la falta de legislación, claro, a lo mejor en determinados países. Estamos mundializando el problema justamente por no considerarlo globalmente. Así es que el propio concepto de globalización está pervertido en sí mismo, porque llamamos globalización a la estrategia económica que ignora la visión global de la cuestión, lo cual no puede ser más equívoco y más contradictorio, ¿no? Así es. Y en este momento en el que, por ejemplo, se atribuye, que también es un acto de fe a la guerra de Ucrania, por ejemplo, el aumento del precio de los alimentos o de ciertas fuentes de energía, esta globalización económica que está tergiversando, digamos, introduciendo errores en la forma en cómo nos relacionamos también con estos recursos. Bueno, aquí se suman además las astucias y la picaresca, ¿no? Porque en el momento en que se produce un desajuste en un sistema de precios, siempre surge un avispado que saca partido de la situación y atribuye a ese desajuste cualquier, triquiñuela que pueda ocurrirse, ¿no? De modo que aquí estamos asistiendo ahora, en estos momentos, a algunos incrementos de precios de cosas que no tendrían en absoluto por qué haberse producido. Pero bueno, otras sí que se comprende que se hayan producido bien porque en el caso concreto pues de la energía, ya que hablamos de Ucrania, básicamente nos debemos remitir a dos temas. Uno, la energía que Rusia de alguna forma
controla, sobre todo pensando en Europa Central, por sus exportaciones de gas natural, por un lado, pero por otra parte la propia producción cerealística de Ucrania, que es muy importante y que queda muy interferida por la guerra. Si los cereales ucranianos, que han supuesto y siguen suponiendo una parte importante de los componentes de los piensos para hacer funcionar la ganadería intensiva en Europa y un poco en todo el mundo, pero especialmente en Europa, si se restringe su disponibilidad, pues obviamente el precio del pienso aumenta, porque pues, estos cereales tienen que ser importados de lugares más lejanos, o simplemente su escasez momentánea genera un aumento de precio. No un aumento de valor, pero sí un aumento de precio. En todo caso, lo que pone manifiesto también es hasta qué punto se han mundializado estos circuitos de recursos naturales que hace que cualquier pequeña disfunción en un territorio determinado impacte como las alas de la mariposa en el otro extremo del mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, antes un valle y el valle de al lado eran dos universos distintos y se comunicaban de forma ocasional, circunstancial y solamente en un par de ocasiones al año, qué sé yo, para hacer una fiesta determinada. Ahora hemos transitado desde esta situación, que era la corriente en fin, cualquier parte del mundo hace 4 o 5 siglos, al extremo opuesto, al extremo de que los productos tienen unos recorridos extraordinarios, se producen en una parte, van a otra, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, más o menos se sostiene de forma muy precaria, pero se sostiene mientras el statu quo no se desmorona. Pero en cuanto hay un accidente serio, como puede ser el caso de la guerra de Ucrania, todo esto se desmorona. Aquí tenemos otra disfuncionalidad, ¿no? Otra dificultad en comprender que cuando aumentamos los grados de riesgo en el funcionamiento de un sistema, estamos introduciendo una externalidad negativa que nos puede caer sobre la cabeza en cualquier momento. Lo que les ha ocurrido especialmente a los alemanes con el gas. La razón por los que los alemanes de repente hicieron una apuesta decidida para funcionar en buena parte con gas ruso era simplemente porque el gas ruso les era ofrecido a un precio, digamos, muy competitivo. Sin tener en cuenta, sin embargo, que lo que no les garantizaban era un suministro real en unas condiciones políticas distintas, que es exactamente lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, entonces todo esto ha dado lugar a un terremoto socioeconómico que hemos vivido y que de fondo seguimos viviendo. Por eso necesitamos un modelo. Insisto, no tenemos un modelo, tenemos una serie de astucias, un compendio de astucias, un catecismo de astucias. Pero una cosa es tener un catecismo y otra cosa es tener una teoría teológica, vamos a decirlo así. Claro, llamarle modelo económico a la ausencia completa de modelo económico sustituido por destrezas y astucias financieras, hombre, me parece un atrevimiento muy grande, francamente. Empezamos ahora con la sección en la que nos aproximamos a nuestro invitado de una forma más personal. Dr. Folk, en diversas entrevistas he escuchado el valor que usted le da a la curiosidad y a las ganas de aprender. ¿Ha sido la curiosidad y las ganas de aprender el motor de su vida, también en experiencias distintas? Sí, sobre eso no tengo ninguna duda. Claro, yo soy un hombre mayor, yo tengo 77 años, más cerca de los 80 que otra cosa, y durante toda mi vida, básicamente, ahora lo puedo decir ya con certeza, porque estoy en el tramo final, lo que más me ha motivado es la curiosidad. Pienso que es la característica más típicamente humana, que en el fondo es el porqué. ¿Le nace de niño esta curiosidad? Sí, además esto está recogido, en fin, en esa idea, ¿no?, de que los niños siempre están preguntando el porqué de las cosas. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿y por qué dejamos de hacerlo, no? Sí. Es decir, lo que debiéramos hacer a lo largo de toda la vida precisamente es lo que ya hacíamos de pequeños, ¿no? Que es preguntar, ¿y eso por qué? Cuestionarlo todo. Uh-huh. Porque si te vas preguntando el por qué, vas encadenando una serie de respuestas que al poco tiempo te das cuenta que ponen de manifiesto incoherencias o lagunas importantes. Hay que preguntarse el porqué de todo en todo momento.
Mi vida ha sido hasta ahora un viaje abierto al mundo, de forma que las raíces no me amarran, en absoluto, al contrario. Libro Brancaje del alma, la rosa de los vientos, unos vientos cargados de olores y esencias de los 4 puntos cardinales. Es una frase escogida del libro biográfico El vicio de mirar, del año 2000, del señor Folk. ¿Sigue siendo así? Sí, eso lo escribí pues hace esos 20 y tantos años, 25 años, cuando prologué ese libro, ¿no? Primero la idea esa de que las raíces no son las amarras, esto es muy importante, ¿no? Uno tiene que saber claramente de dónde está enraizado, cuál es el contexto al cual se vincula y sentir por él un amor sincero, pero por otra parte eso lo que le ha de permitir no es entonces encerrarse en un universo pequeño, sino justamente de lo contrario. A partir del momento en que estás bien enraizado, pues puedes lanzar la copa al viento y abrirte a todas las opciones y conocer el mundo en su conjunto. La curiosidad y ese sentido de la identificación con la propia realidad, pero el interés por la realidad de los demás es lo que ha constituido el eje de toda mi vida, efectivamente. Y siguiendo con este tema, digo, cuando mira un paisaje, ¿qué es lo que ve? ¿En qué se fija? ¿Cuál es su foco de interés? Bien, para mí el paisaje es una provocación, ¿no? Es decir, sí, el paisaje es un conjunto de elementos que se te presentan ante la vista, que no puedes dejar de remitir al propio bagaje cultural propio, porque es un bagaje incremental, ¿no? Que contra más miras, más ves, y contra más ves, más necesidad de seguir mirando tienes, ¿no? Sí. Y eso, por otra parte, me sigue interesando, motivando, y también me sigue apenando, porque constato que muchas personas a nuestro alrededor renuncian a esa voluntad de preguntarse el porqué y de ver cuando miran, ¿no? Prefieren remitirse a un universo de referencias pequeño y cerrado, y con ello vivir tranquilamente. Hay que vivir muy intranquilamente, lo cual no quiere decir sufriendo, sino viviendo la incertidumbre, la novedad, el cambio, la mutación, y hay que tener esa voluntad de estar aprendiendo constantemente, falsándose constantemente, levantarse por la mañana y preguntarse, ¿qué hice mal ayer? ¿Qué cosas que desconocía ayer podría tratar de conocer hoy para llegar a mañana pues siendo un poco más capaz, más competente, en definitiva, más feliz, hay que decirlo todo, de lo que me he levantado hoy. Interesante. Usted ha sido también un viajero que ha tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares del mundo y conocer muchas de las culturas con las que compartimos el planeta. ¿Qué le ha aportado todo este conocimiento? Sobre todo en cuanto a constatar el hecho de que existen muchas formas de relacionarse con la naturaleza y con la vida. Sí, esa voluntad de ampliar horizontes pues, me fue llevando progresivamente a viajar, profesionalmente pues me fueron surgiendo posibilidades y también las busqué, y de ahí que en su momento pues entrar a colaborar con el sistema de Naciones Unidas, trabajé para Naciones Unidas y para la Unión Europea, cuando España ni siquiera formaba parte de la Unión Europea, que tampoco se llamaba Unión Europea entonces, sino Comunidad Europea. Y bueno, pues entonces me llevó a trabajar un poco en todo el mundo, sobre todo en África y en América, que son los dos lugares en los que he trabajado más, aparte de Europa, por supuesto, ¿no? Y es muy bonito porque a medida que vas viendo todas estas cosas, pues vas reubicando tus conocimientos, superando muchos prejuicios y justamente entrando en esa cultura de la globalidad a la que me refería antes. Eso vale la pena subrayarlo, porque muchas veces las personas con ciertos planteamientos alternativos, o por lo menos diferentes a los estándar, como puede ser mi caso, pues a veces son vistas como soñadores, desprovistos del sentido de la realidad. Esto es lo contrario. Yo puedo equivocarme, es más, me he equivocado infinitas veces en la vida. Ahora, de lo que no he sido nunca es una persona falta de sentido de la realidad y del conocimiento de las cosas que pasan a mi alrededor. Justo lo contrario. En cada viaje que hacemos siempre hay un montón de anécdotas para contar. Y usted, con tantos viajes por todo el mundo, seguro que tiene una buena colección. ¿Nos puede compartir alguna?
Bueno, anécdotas hay infinidad de ellas, claro, efectivamente, sí. ¿No? Siempre recordaré, es una cosa insignificante pero interesante, que en un viaje al Tíbet, que hice saliendo de Katmandú, por una serie de circunstancias que no vienen a cuento ahora. Me encanta esta zona. Está bien. Y atravesé el Nepal en autobús y después pues entré en el Tíbet y también en unos autobuses pues fui penetrando hacia el interior, me iba dirigiendo hacia Lhasa. Y yo llevaba ya no sé cuántos días viajando y tenía la impresión que estaba pues lejos de todas partes, ¿no? Porque efectivamente llevaba días y de repente en un pequeño monasterio perdido que para mí estaba al fin del mundo, en una atmósfera en fin, de humo, porque queman mantequilla de yak como combustible, en ese universo onírico y con la salmodia de los cantos de los monjes budistas, lamaístas en este caso, pues de repente oigo una voz de una señora que dice: «Guaita, Evaristo, quina mantega més groga». De verdad. Que claro, es una cosa que después que tanto digo, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Claro, se encontró un catalán en el otro extremo del mundo donde lo más insospechado. Evaristo, quina mantega, qué mantequilla más amarilla. Y claro, ¿por qué lo comento? Porque, por muchas razones. En primer lugar, porque a mí me parecía que estaba lejos de todas partes, pero yo en realidad estaba lejos de donde había salido, pero estaba cerca de donde iba a llegar, que era Lhasa. Claro. Y a Lhasa se podía llegar con toda tranquilidad en un vuelo y después con un par de horas de coche, de autocar, llegaba hasta ese monasterio. Primera enseñanza, uno cree que está lejos en función de dónde viene, pero a lo mejor está muy cerca de a dónde va. Tiene que considerarlo siempre en la vida. Eso por una parte. Uh-huh. Y por otro lado, el fenómeno que en ese momento descubrí, porque de eso hace ya mucho tiempo, y que se ha vuelto un auténtico flagelo en este momento, ¿no? Y es que cualquier persona se dirige a una agencia de viajes, adquiere un viaje y lo ponen en cualquier sitio del mundo. Sí, ahora mismo esto es frecuente. Claro, eso se ha convertido en algo tremendo, ¿no? En algo tremendo, porque en ese caso la curiosidad por ver, a la que nos referíamos antes, se convierte en la banalización de lo que se ve, que eso sí que es tremendo, porque lo que se ha producido en el mundo ese del viajero es que se ha globalizado la banalidad. Cualquiera puede ir a cualquier parte del mundo sin enterarse realmente de dónde está y simplemente echando de menos pues la tortilla de patatas, como por el caso, que es la peor manera de viajar tratando de conocer culturas y gastronomías, bueno, pues por el caso, ¿no? Pues, pero en fin, y como está, hay miles de anécdotas, qué sé yo, ya con la edad uno se va olvidando de las cosas. Pero en fin, viajar es sumamente interesante a condición de que uno lo haga en términos distintos a cómo se desplazan sus maletas, de las maletas que se muevan, las personas que realmente viajan, es decir, que vean, que aprendan, que conozcan, que contrasten, que cambien. Si cuando vuelven de un viaje no son algo distintos, es que han viajado mal. Así es. Entramos ya en la parte final del programa. Dr. Folch, a finales del siglo pasado usted publicaba el libro Ambiente, Emoción y Ética, actitudes ante la cultura de la sostenibilidad. Más allá de seguir avanzando en el conocimiento científico sobre el funcionamiento de la realidad, en este caso también de la biosfera, se trata sobre todo de revisar nuestra ética y valores sobre cómo nos relacionamos con el planeta y en el fondo con nosotros mismos como humanidad. Se trata en buena parte, efectivamente, de hacer justamente ni más ni menos que eso, y de no solamente preguntarse cómo nos relacionamos, sino de qué manera estamos influyendo en este resto del mundo, tratando de que sea positiva, y de qué manera ese resto del mundo tiene cosas que enseñarnos. Mire, esa música que está sonando
tan amablemente han puesto sobre el Mediterráneo. Esta música la compuso pues hace 35 años Javier Mas, que en ese momento era tanto el guitarrista y director musical de María del Mar Bonet. Y le pedí que generara esta sintonía, es una sintonía por tanto compuesta especialmente para el programa y que además la interpretara con instrumentos que pudiesen tener un cierto significado. En este caso son buzukis y instrumentos del Mediterráneo oriental, ¿no? Y bien, esa actitud es la que conviene. Cuando haces un programa que llamas Mediterránea, que lleva por título, en el fondo, el lugar donde has nacido, es interesante que te preocupes de generar una sintonía nueva, distinta, que sea interpretada además con instrumentos que no son los tuyos, sino los de otras personas de esta misma cuenca mediterránea, de las que tienes tanto que aprender. Curiosidad, ganas de aprender, voluntad de equidad. Ese sería un consejo o un mensaje final. Al hilo de lo que le preguntaba también antes Nuria, estos viajes por estos ámbitos mediterráneos tan lejanos los unos de los otros, ¿qué visión le dio a la vez sobre cómo vivimos los que estamos al lado de este mar? Sí. Es decir, cómo viven gente con climas mediterráneos pero que no están al lado del Mediterráneo. Sí, de hecho ese programa subliminalmente, nunca lo había planteado así, pero mira, ahora de repente me ha venido a la mente. Subliminalmente es una descalificación del determinismo geográfico. Ese determinismo geográfico es esa escuela que se generalizó hace ya muchos años diciendo que la gente es en función de las características del lugar donde nace. Mediterránea es la demostración que eso no es cierto. El lugar donde uno nace es el lugar que le condiciona inicialmente, pero lo que después uno hace es lo que realmente convierte ese lugar en algo humanamente distinto. Los ámbitos considerados en Mediterránea, que eran los del clima mediterráneo, eran muy parecidos en términos ecológicos entre sí. En cambio, los desarrollos culturales y socioeconómicos que han tenido lugar en estos ámbitos han sido distintos. ¿Por qué? Porque las personas han desarrollado estrategias diferentes aún a partir de condiciones ambientales semejantes. Pero luego ha habido también convergencias interesantes porque el éxito de algunas de esas actividades ha sido reexportado. Y me he referido antes al vino y sería un ejemplo bonito. El mapa del vino hoy en día es el mapa del mundo mediterráneo. Pero las estructuras socioeconómicas con que en cada uno de esos lugares, qué sé yo, en Mendoza en Argentina o en Adelaida en Australia, están generando vinos, son culturalmente distintos. O bien incluso dan lugar a anécdotas curiosísimas. Mira, una anécdota más. El Syrah, que es una variedad de uva que ahora se está reintroduciendo en Europa, había completamente desaparecido de Europa, porque había dejado de cultivarse, pero en cambio algunos colonos australianos habían cultivado allí esa variedad y a partir de allí la variedad que había ido de Europa a Australia ahora ha vuelto de Australia a Europa y se ha vuelto a popularizar aquí. Maneras interesantes de ver las virtudes, las contradicciones, las sugerencias, las provocaciones que la vida, la realidad del mundo nos ofrece cada día. Esta y muchas otras anécdotas y experiencias y vivencias las pueden encontrar los que nos oyen en el libro, en El vicio de mirar, de Editorial Planeta, una biografía del doctor Ramon Folch repleta de reflexiones sobre lo visto, sobre lo vivido, más allá de la simple descripción de las cosas. Un libro de paisajes, de viajes, de culturas distintas y de muchas anécdotas tan interesantes como las que ha compartido esta tarde con nosotros el doctor Ramon Folch. Doctor Folch, le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo con nosotros esta hora, porque sé que además limita mucho ahora sus intervenciones, que han sido prolíficas durante muchos años y por lo tanto le agradecemos todavía más que haya estado con nosotros esta tarde. A mí me ha gustado mucho, ha sido un auténtico placer, bueno, pues poder tener esta tribuna durante esa hora y compartir con personas a las que no conozco, pero que en algún lugar estarán escuchándonos, estas reflexiones y la ilusión de que si en algo sirven todas estas ideas, contribuyan a hacer su vida algo mejor y por ende la del resto de sus conciudadanos. Gracias una vez más. Muchas gracias. Adiós.
recordad que en la página web de este programa podréis encontrar el podcast por si queréis volver a escucharlo de nuevo, en radiovilamajor.cat, en el apartado programas. Os esperamos de nuevo el segundo miércoles del mes de julio, en el que hablaremos sobre la mente y la conciencia. Un saludo, hasta luego. Un saludo.